era asombroso. Y la mitología propiamente estamos hablando de relatos que se van basando en relatos de gente anterior a la generación a la que estábamos. Había veces que esos relatos tenían que ver propiamente con fuerzas naturales, con deidades, o bien simplemente, sencillamente historias o leyendas que se pasaban oralmente de generación a generación. Existen muchas astros celestes que tenemos nosotros en el cielo que podemos ver y que podemos hablar de mitología, pero como tenemos poco tiempo, vamos únicamente a centrarnos en unos pocos, realmente en unos 5. Vamos a estar viendo propiamente algunos relacionados con la Vía Láctea, con el Sol y la Luna, con sus eclipses, con auroras boreales o australes, dependiendo de qué área desea el mito. Veremos un poquito sobre las Pléyades y sobre meteoros. De una vez hago la salvedad que en el área donde voy a trabajar todo lo que son meteoros, voy a tomarme licencia poética, literaria. Voy a hablar de estrellas fugaces, que sabemos que realmente, teóricamente, ese no es el término correcto, sino que meteoros. ¿Por qué? No podemos esperar que una estrella venga y nos caiga. Nos mataría a todos. Pero por la forma en que la gente de antes miraban un haz de luz que venía y atravesaba el cielo. Y para ellos, ¿qué era eso? Una estrella que bajaba del cielo hacia la tierra. Entonces, por esta vez, nos tomaremos esa licencia poética. La Vía Láctea, vamos a empezar. Propiamente, la mayoría de gente tiene la concepción que mitología es propiamente la mitología griega, que es a la que más estamos acostumbrados. Y sí, es la que más se conoce, y la mayoría de los astros están nombrados precisamente después de la mitología, de todo lo que se dice en la mitología griega. Pero vamos a empezar con ese y vamos a seguir en otras culturas, porque así como hay de culturas, hay de mitologías. Entonces vamos a empezar a ver un poquito de cada lado para darnos cuenta en qué tan similares o qué tan diferentes lo que vieron nuestros antepasados en cada lugar. El nombre de la Vía Láctea es el latín propiamente para un camino de leche. Dice la leyenda griega que Zeus, siendo el gran dios, era infiel. Y según dice la leyenda, era bastante infiel. En una de esas veces que fue infiel, tuvo un hijo que se llamaba Heracles. Heracles se le conoce en la mitología griega, así como en la mitología romana se le conoce con el nombre de Hércules. Obviamente, estaba muy molesta, pero había un pequeño pero. Para que fuera un dios inmortal, Heracles tenía que beber de la leche de Hera. Entonces a Hera la engañaron y le pusieron a Heracles en el pecho, diciéndole que era una criatura hermosa que habían abandonado en el campo. Ella se compadeció y le empezó a dar de mamar. Pero ¿qué pasó? Vino Heracles y con la fuerza que tenía y el hambre que tenía, apretó muy duro. En ese momento, Hera se dio cuenta que había sido engañada. Entonces lo apartó fuertemente de su cuerpo y de ella brotó un gran río de leche, el cual subió a los cielos y es la mancha que vemos hoy y llamamos Vía Láctea. También la Vía Láctea la podemos asociar a caminos. Los celtas consideraban que era el camino hacia el castillo de las hadas. Tenemos en España el Camino de Santiago. Se dice que el Camino de Santiago, para todos los peregrinos, si siguen este camino, la Vía Láctea, los lleva a su destino, a Santiago de Compostela. Y también dice la leyenda que si se mira hacia arriba, esa es la misma ruta que siguió Santiago en el cielo cuando él estaba allá. Nos pasamos un poquito al otro lado del mundo, a Japón. En Japón existía una hiladera que se enamoró de un pastor. Esa hiladera se llamaba Tanataba y estaba locamente enamorada del pastor, pero un pequeño problema: era hija de un dios, nadie lo sabía. Cuando su padre en el cielo, el dios de los cielos, se enteró que estaba enamorada, se la llevó al cielo de regreso.
El pastor quiso seguirla. Para evitar eso, vino el Dios de los cielos e hizo un gran río, la Vía Láctea, para dejar al pastor del otro lado y a su hija de uno. Con el transcurrir del tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Se dio cuenta que el amor era verdadero y se arrepintió. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene el rey Dios y siendo un buen padre, hace que el séptimo día del séptimo mes de cada año, varias urracas vengan y formen un puente encima de la Vía Láctea para que se puedan ver toda la noche los enamorados. Esta fiesta en Japón todavía hoy en día se practica y en los árboles cuelgan varias tiras de papel en las cuales van poemas de amor o peticiones de amor propiamente. Luego, si se dan cuenta, aquí tenemos a la Vía Láctea. ¿Y qué fue lo que dijimos en la leyenda? Cada quien quedó de un lugar diferente en la Vía Láctea. Entonces, tenemos que la muchacha quedó de este lado en la constelación de Lira, que es la estrella que se conoce hoy como Vega. Y el pastor está representado por Altair en la constelación del Águila. También se asocia mucho a ríos. Los incas asociaban al río que ellos tenían propiamente, el río Wilcamayo. Wilca significa río, Mayo significa sagrado. Por eso lo llamaban el río sagrado. Y para ellos, todo lo que se representaba en la tierra era en la cielo, lo mismo que en el cielo. Por consiguiente, ellos creían que la Vía Láctea era el espejo de su río. Creían mucho en el reciclaje, propiamente. Entonces, ¿qué pasaba? La Vía Láctea proporcionaba la lluvia, caía hacia la tierra y hacia el río. Luego, esta se evaporaba y volvía a subir a la Vía Láctea. Esto era lo que ellos realmente pensaban. A nivel andino, propiamente en la parte de Chile, Perú, Bolivia, vemos que también miran a la Vía Láctea como río, pero en todas las partes oscuras, ellos veían otras cosas. Tenían que relacionarlo con algo que ellos ya conocían. Por ejemplo, miraban un pastor, miraban una llama, un zorro, un sapo, una serpiente, incluso ponían a un hombre. Y si se dan cuenta, acá, esta parte de aquí es una pintura rupestre que se puede encontrar cerca del Atacama, en Chile, el cual, si se dan cuenta en la posición, estamos hablando, aquí tenemos al pastor, el zorro, la llama, la serpiente. Esto nos da fe de que realmente todas las historias orales sí son ciertas, que sí van hacia lo que los antiguos abuelos nos decían. También, además de los ríos grandes que hemos visto de este lado, los egipcios también consideraban que la Vía Láctea estaba asociada a los ríos. Si se dan cuenta, más o menos para ellos tenía la misma forma. Si lo ponemos acá, esta es la parte del cielo donde tenemos a la Vía Láctea, y acá tenemos el río Nilo. Entonces ellos consideraban que la Vía Láctea era una extensión de su río, que seguía en el más allá. Esta leyenda es de los navajos. Es muy simpática, que habla de la leyenda del dios Coyote. El dios Coyote siempre en la parte de toda la parte de los amerindios, de los aborígenes nativos propios de América del Norte, decían que el coyote era muy travieso y que a veces era hasta un poquito malévolo. Entonces, vamos a ver qué pasa, cómo el dios Coyote tiene que ver en la creación de la Vía Láctea. Estaba el dios negro, el gran dios de los navajos, un día con todos sus otros dioses y estaban programando, estaban organizando todas las estrellas en el cielo. Pero para el coyote se estaban tardando mucho. Y por más que decía, no lo hacían porque querían programarlo perfectamente, porque cada estrella iba a tener su función.
el coyote, con lo travieso que era, vino y agarró el saco de estrellas y lo tiró encima de la cabeza de todos, de un solo. Y ahí es donde se creó la Vía Láctea. Una vez hizo eso, vio que todavía existía una pequeña estrella roja, muy brillante dentro del saco. Entonces la agarró y la puso en el cielo. Esa estrella es la estrella de Antares. Y cada vez que aparece en el cielo los navajos piensan que viene problemas por las travesuras del dios Coyote. Tenemos esta de acá, estos nombres ya mucha gente ya los conoce, más que nada por juegos de videos de hoy en día. Hago la salvedad, aquí no estamos trabajando de eso, estamos tratando únicamente relatos, leyendas. La tienen asociada como un puente. El puente es Bifrost, que era un gran arco iris muy ardiente, en el cual solo podían caminar los dioses. Estaba custodiado por Heimdall, que era el hijo de Odín, y únicamente podían pasar ellos o las valquiras. Este puente unía el cielo, que es para nosotros, la parte de todos los dioses, con la tierra. En Australia, como ustedes saben, existe mucho el emu y de él salen muchos productos para la sobrevivencia de la gente. La carne, las plumas, los huevos. Entonces, ellos miraban a la Vía Láctea como si tuviera la forma de un emú. Y en la parte del saco de carbón decían que esa era la cara del emú. Si ponemos un poquito de imaginación, nos damos cuenta que aquí tenemos el pico, aquí tenemos la cresta y aquí el resto de la cara. Nos pasamos un poquito a África, a Botsuana. Ellos consideraban que la Vía Láctea era la espina dorsal del cielo, la que sostenía el cielo propiamente, que si no existía la Vía Láctea, el cielo se iba a caer en pedazos hacia los pies de la gente. Realmente entonces le llamaron el sostenedor de la noche. Para darle un poquito más de dónde queda, si se dan cuenta, queda en la parte del sur de África, Botsuana, la parte norte de Sudáfrica, solo para tener un poquito de concepto de dónde estamos hablando. Empezamos a hablar del sol y la luna. El sol y la luna se pueden ver como hermanos, como amantes o propiamente como deidades, simple y sencillamente. A veces se miran como una combinación de estos, no necesariamente uno u otro. Disculpen. También vamos a ver a través de la mitología, nosotros estamos acostumbrados a decir el sol, la luna, masculino, femenino, pero si vamos a través de todas las culturas, vemos que existen culturas que al sol lo ponen como femenino y a la luna como masculino. Eso va a depender de la cultura que se esté viendo. Empezamos con la serpiente cósmica. Tenemos aquí a la serpiente cósmica Aido-Wedo. Esta serpiente fue creada por los dioses del sol y la luna. Acá vemos aquí Mau, la luna, Aido-Wedo, el sol. Aquí estamos hablando que ellos eran hermanos y al mismo tiempo eran amantes, y más que hermanos, incluso eran gemelos. Mientras los dioses del sol y la luna empezaban a crear todo el mundo, la serpiente cósmica, ayudándolos, los llevaba dentro de la boca, creando todo. Al finalizar de crear la tierra, se dio cuenta de que la tierra ya estaba muy pesada. Tenía muchas montañas, muchos árboles, muchos elefantes, y que la tierra posiblemente no podía sostenerse. Entonces, los dioses le pidieron a la serpiente que se enrollara bajo la tierra y la sostuviera para que pudiera ser transportada. La serpiente en un momento dijo, hay mucho calor, y es entonces donde los dioses Sol y Luna crearon el océano para que estuviera confortable.
Obviamente, a través del tiempo, se siente un poquito cansada la serpiente. Y cuando se empieza a acomodar, es cuando vienen los terremotos. De ahí tenemos dentro de lo que es Groenlandia los Inuit. Los Inuit, la traducción de Inuit significa gente. Ellos también consideraban que estos dos eran hermanos, pero también eran amantes. Un día vino la diosa, la diosa del sol, Malina, y le ensució la cara a su hermano, como buenos hermanos peleándose. La hermanita pensó que a saber que le iba a hacer el hermano y salió corriendo hacia los cielos, donde se convirtió en el sol. El hermano obviamente no se quedó atrás y salió corriendo detrás de ella. Y al subir al cielo se convirtió en luna. A la fecha, ellos se siguen correteando el uno al otro. Y es por eso que ellos dicen que el sol y la luna nunca se encuentran. Y la noche y el día se alternan. De igual forma, vemos también en Japón, tienen el mismo concepto. El dios sol y la diosa luna no se encuentran. Aquí también estamos hablando que eran dos hermanos que estaban en la tierra. ¿Qué es lo que pasó? El dios masculino, en este caso, el hombre, Luna, mató al dios de la comida. Eso enfureció a la diosa del sol, Amaterasu, y ella salió corriendo porque no lo quería volver a ver jamás. Estaba muy enojada con él y subió al cielo. El hermano subió para tratar de pedirle perdón, pero ella no quiere nada de eso. Y por eso es que sigue esa persecución entre uno y otro. Nos vamos para otra parte del norte, en Europa, la leyenda nórdica de Skoll y Hati. Skoll y Hati son dos lobos. En la parte de todo lo que es mitología y todo lo que es historia propiamente de la gente antigua, los lobos en la parte norte eran el ser más temido. ¿Por qué? Era el depredador por excelencia, incluso de hombres. No solo del ganado, sino que también de hombres. Por eso es que generalmente se enseñan a los lobos en la mitología como entes malignos. En este caso, esos entes malignos querían atrapar al dios Sol y a la diosa Luna, de igual forma. Y es una persecución constante. ¿Qué es lo que pasa? Por eso es que corren uno atrás del otro, hay noche, hay día. Hay veces que los empiezan a agarrar y los alcanzan. Entonces, tanto el sol como la luna empiezan a desaparecer. Son los eclipses. ¿Qué es lo que hacía la gente? Salía afuera con sus herramientas para labrar, con palos, con tambores, para asustarlos y que pudieran abrir la boca y soltar a su dios Sol y dios Luna. Nos pasamos un poquito a Mesopotamia y tenemos a Shamash, el dios del sol. El dios del sol se mira siempre en todas las partes donde está puesto como un disco de sol de 4 puntas. Él, como siempre estaba en el cielo, porque todos los días salía de la puerta del este en su carroza y se iba hacia la puerta del oeste terminando el día. Como se mantenía todo el tiempo afuera, también le llamaban el dios de la justicia, porque lo miraba todo. Y era el único que realmente podía decir qué era real y qué no era real. Nos pasamos a América, a las tribus, esta me cuesta, algonquinas, amerindias. Amerindia significa, para los que no han oído el término amerindia, significa aborigen o nativo de América del Norte. Esa es la forma en que lo utilizan y estas tribus utilizaban a la luna dándole nombres específicos, a las lunas llenas. ¿Por qué? Eso les decía cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo cazar y todas las actividades que tenían generalmente. Entonces asociaban cada luna llena con una actividad específica. Por ejemplo, disculpen, ahí estamos. Ok, por ejemplo,
Tenemos febrero, el mes de la nieve. Generalmente en la parte norte de Estados Unidos, febrero es el mes donde más nieve existe, cae. Marzo, tenemos la luna gusano, porque era cuando empezaban a salir los gusanos en primavera, que significaba que ya podían empezar a sembrar propiamente. Tenemos, por ejemplo, junio, la luna fresa. ¿Por qué? Era cuando se podía cosechar la fresa ya estaba lista para cosecharse y se miraba todo completamente rojo. Septiembre, la luna de la cosecha, era para cosechar. Así sucesivamente, por ejemplo, tenemos noviembre, la luna del castor. Esta les decía cuándo ir a poner trampas para poder atrapar a los castores y poder tener pieles y carne para el invierno. Entonces, para ellos, cada luna llena significaba una actividad específica. Toda la parte de esta tribu es la parte norte, propiamente noreste, en Estados Unidos, incluso parte de Canadá. Todavía a la fecha hay más de 11,000 personas de estas tribus en estas áreas. En China tenía 10 soles, no uno. ¿Por qué? China tenía cada semana era de 10 días y creían que cada día tenía un sol diferente. Todos los días venía su mamá, la diosa, tenemos aquí el nombre Xinge, y lavaba a los dioses para que quedaran nítidos y brillantes. Los colgaba en un árbol y cada día cada uno de esos soles salía, iluminaba, regresaba y la mamá lo lavaba. Pero ¿qué pasó? Uno de estos días decidieron los hermanos traviesos salir todos juntos. En la tierra se hizo muy caliente, hubo sequía, no se podía hacer nada. El emperador de China le pidió al papá de los soles, a Ding Yun, que por favor les dijera que solo saliera uno a la vez. Ellos se rieron y no le hicieron caso. Entonces, el papá, muy molesto, mandó a su arquero, al arquero Yi, que era lo mejor que había en el cielo de todo lo que era de cacería, para asustar a todos sus hijos, a los 10 dioses. Ellos también se burlaron del arquero. ¿Qué hizo el arquero? Bajó a cada uno con una flecha, dejando únicamente uno en el firmamento, que es el sol que tenemos hoy en día, que nos está iluminando. Al enterarse de eso, el padre de los soles enfureció y mandó al arquero a la tierra a ser mortal. Así como hay 10 soles, en China hay 12 lunas, porque para ellos hay 12 meses. Cada mes tenía su propia luna y iba pasando a través del firmamento. La misma historia, su madre los lavaba para que estuvieran brillantes, disculpen, para que estuvieran brillantes y luego salían. Poco a poco, en el transcurso de toda su jornada, les iba dando hambre, se iban quedando flacos. Obviamente la luna iba decreciendo, hasta quedarse que no se podía ver. Cuando llegaba al otro lado, la madre los agarraba, los lavaba bien y los alimentaba y ya estaban listos para salir el siguiente mes. Dentro de China también se tiene una creencia. Cuando miraban que el sol o la luna desaparecían, pensaban que algo les estaba pasando, el relato que ellos tenían, que para ellos era cierto, era que el dios dragón empezaba a perseguir tanto a la luna como al sol y se los quería comer. Y por eso era que iba desapareciendo de poco en poco, eran los mordiscos que iba dando. Entonces, ¿qué hacían los chinos? Salían con cualquier cosa que tenían y empezaban a gritarle al dragón para que se fuera. Eso era una ceremonia que hacían y casi siempre, si no siempre, funcionaba y el dragón se iba. Si nos vamos a la India, tenemos a Soma. Soma es el dios luna, el cual pasaba todas las noches en su carroza blanca, jalada por caballos blancos, de un lugar a otro. Se creía que Soma lo que tenía era el elixir de la vida eterna, por lo cual todos los dioses tomaban de ese elixir.
Nuevamente, al estar tomando el elixir poco a poco, iba desapareciendo, porque iban agarrando todo lo que tenía dentro, hasta llegar al final que necesitaba 3 días enteros para poder volver a comer y tener todo ese elixir. Una vez, un demonio quiso ser inmortal. Estamos hablando del demonio Rajo, y llegó hasta donde estaba el dios Luna. Empezó a quitarles el elixir. Cuando los otros dioses se dieron cuenta, le arrancaron la cabeza. Un problema, ya había tomado una gota propiamente del elixir, por lo cual no podía morir. Entonces, de vez en cuando, este demonio sigue acechando a la luna y se la come, lo que le hace que se vaya desapareciendo poco a poco. Pero, como ya no tiene cuerpo el demonio, sale por la parte del cuello la luna. Ellos consideran también, relacionan mucho a la luna con todo lo que hay libre. Según ellos, en la luna viven sapos y liebres, y lo que ellos miran de silueta en la luna es a una liebre. Así como en Estados Unidos dicen que hay una silueta de un hombre, ellos dicen que no, que lo que se mira es una liebre, porque ahí es donde viven las liebres. Otras formas de ver los eclipses, lo vamos a hacer más rápido para ir avanzando. En Australia, cuando ocurre un eclipse, es porque el sol y la luna se enamoran. ¿Y qué es lo que pasa? La hembra o el macho se abrazan y van desapareciendo. Una vez terminan de abrazarse, vuelven nuevamente a ser lo que eran. En Corea eran los intentos el rey de la oscuridad para poder robarse el sol. Este enviaba unos perros para agarrar al sol y a la luna y sacarlos de regreso para que no estuvieran en el cielo. Pero una vez los alcanzaban, les quemaba el hocico, porque eran muy calientes. Los soltaban y los dejaban ir nuevamente. Los esquimales creían que los eclipses se debían a enfermedades, y por eso en esa época ellos no salían afuera, porque tenían miedo de contagiarse con la enfermedad del sol o la luna. Pasamos a las auroras. Las luces del norte en el sentido de las Valquiras. Podemos decir también luces del sur, porque existen tanto del norte como del sur. En este caso estamos viendo las leyendas según las Valquirias, las cuales iban a Valhalla. Ellas recogían a los soldados muertos en batalla y se los llevaban ahí. Y decían los vikingos que las luces que se miraban en el cielo eran el reflejo de sus escudos y de su armadura, cuando ellas iban subiendo hacia la tierra de los dioses. En Finlandia tenemos a Redolver, que es el zorro ártico. Esto acá, decían ellos, existen por lo menos 20 diferentes leyendas acerca del oso ártico. La que vamos a contar acá es de que el zorro ártico, en la época de nieve especialmente, va brincando sobre toda la nieve y su cola, como es tan enorme, va topando con toda la nieve. Todos esos copos suben a la atmósfera y con el reflejo que tienen, ya sea de la luna o lo que fuera, se refleja eso en luces preciosas en el cielo. Entonces están descomponiendo la luz a través de los copos de nieve que levanta el zorro. Pasamos a la parte de Estados Unidos y miramos que los indios Fox del medio oeste de Estados Unidos consideraban que eran almas de los enemigos. Miramos a todos los indios, los Maca, que son del noreste de Estados Unidos, y pensaban que eran fuegos encendidos por enanos, que se estaban cocinando a los enemigos. Tenemos a los indios Bandam en la parte de Dakota del Norte, que pensaban que eran los fuegos de las calderas, nuevamente cocinando a enemigos. Eso era una forma de pensar muy bonito, y a mis enemigos no me van a molestar. Y por último, en la parte esta, tenemos a los Meronini, que son en la parte noreste de Wisconsin, que pensaban que era un gigante muy bondadoso, que se sentaba a pescar y que al lado, para mantenerse caliente, encendía una hoguera. Y eso era lo que se miraba en el cielo, el reflejo de esa hoguera.
nos pasamos un poquito a Estonia. Estonia, por ser la parte norte propiamente, si nos ponemos a pensar qué es lo que realmente les daba a ellos de comer y les daba todo lo que necesitaban para vivir, eran todos los animales, especialmente los animales de mar, por la parte donde estaban. Ellos consideraban que las auroras eran causadas por una ballena, no la ballena en sí, sino que cuando tiraba el chorro hacia arriba, esta se reflejaba, subían los colores y esas eran las auroras. Acá nos vamos a pasar ahorita. Polonia para ellos era un anuncio de guerra. Nos vamos rapidito acá, perdón. De ahí tenemos en Groenlandia. Pensaban que eran las almas de sus muertos que subían al cielo. Como miraban ciertas diferentes olas, que a veces al fondo se miraba que topaban con la tierra, pensaba que ese era el inicio, donde las almas iban subiéndose al cielo de todos sus muertos, y consideraban que esto era así. En Dinamarca pensaban que eran cisnes. Esto es parecido a la leyenda que tenemos ¿cómo se llama? Del fox, dentro de lo que era la parte nórdica. Acá en Dinamarca, el zorro, gracias. En Dinamarca se consideraba que cuando los cisnes volaban, a veces se quedaban trabados en el hielo, porque cuando iban queriéndose levantar, ya había hielo hecho. Entonces, a la hora de revolotear todas sus alas, todos esos pequeños cristales subían al cielo, se reflejaba la luz y ahí aparecían las auroras. Pasaremos ahora a las Pléyades. Las Pléyades son una de las constelaciones más conocidas y de que más mitología hay en todo el mundo. Estas también son conocidas como las 7 hermanas, 7 cabritos, 7 doncellas, la gallina y los pollitos, los 7 que brillan. Incluso, me imagino que más de alguno acá, tal vez se recuerda de alguna vez algún abuelo decir, mira mija, ahí está el rosario. Empezamos con propiamente lo que nos dio forma y el nombre a las Pléyades. Pléyades en latín significan palomas. Las Pléyades eran hijas de dioses de Atlas y Pleione, que eran muy hermosas. Les gustaba ir a los bosques a jugar todas juntas. Eran 7 hermanas. Pero un día Orión entró a esos bosques y Orión las vio y se enamoró de todas. A partir de ese momento las empezó a acechar. Ellas, estando cansadas de ese acoso, fueron con Zeus y le pidieron favor que los ayudara. Vino Zeus, entonces las elevó al cielo y aún más las puso encima de la cabeza del toro para que el toro las protegiera. Aquí podemos ver un escudo de la época de antes donde están señaladas las Pléyades. Para ellos eran muy importantes. Pasamos de regreso a los navajos. Los navajos y los muchachos del Pedregal. Suena muy bonito el título. Nuevamente tenemos al dios negro, que era el dios de todos. El dios negro tenía la finalidad de crear el universo, de crear el cielo. Una vez empezó a crear el cielo, en la parte de arriba podemos ver acá la luna, acá tenemos el sol. Las Pléyades no estaban ahí, estaban estas 7 pequeñas estrellas en el tobillo del gran dios, pero le empezaban a hacer cosquillas. Entonces empezaba a somatar el pie, se subieron a la rodilla, le siguieron haciendo cosquillas, volvió a somatar el pie y fue subiendo en el cuerpo del gran dios hasta quedar en la frente, que es ahora donde vemos, y este gráfico que vemos acá es real y está tomado cuando está al lado de se puede ver al lado de las lunas. Los aztecas le llamaban Tianquistli. Realmente los aztecas la asociaban con lo que era mercado. Esta de aquí, traducido, significa mercado. Entonces, si nos recordamos,
También los mayas utilizaban todo para todos sus quehaceres de todos los días. En este de aquí, en este códice, que es muy bonito, vemos acá en primera instancia a las Pléyades. Vemos otras constelaciones puestas, incluso tenemos un meteoro por ahí. La parte derecha de ustedes también sigue ahí con todo lo que es celestial, este códice, y se puede ver ahí también el sol, la luna y los eclipses. Los japoneses. Las Pléyades, la traducción a japonés es Subaru. Esta gran compañía utilizó a las Pléyades como símbolo para todo lo que era automotriz. En sánscrito se dice Kriticas. Estas de acá han sido muy importantes para los japoneses porque ellos consideran las constelaciones muy importantes y que cada una tenía su función. La función propiamente de las Pléyades o de las Críticas, en este caso Subaru, era mantener orden y equilibrio. Por eso es que Subaru tomó eso como su logo. Y para que miren lo importante que realmente es, existe en Japón un telescopio que se llama Subaru. Los celtas miraban a las Pléyades como mariposas. Realmente consideraban que era de mal augurio. ¿Por qué? Porque decían que cuando la gente moría, había personas que habían visto salir el alma en forma de mariposa del cuerpo. Por eso, cada vez que miraban las Pléyades, que ellos consideraban que era una mariposa, por la forma que tenían, consideraba que era mal augurio. Aquí podemos ver, en la época de la Edad de Bronce, realmente eso era lo que valía. Para evitar que hubieran problemas, ellos en su casa ponían una vela en su ventana para dejar a los espíritus entrar, para guiarlos de regreso a casa, por si acaso tenían hambre y les dejaban comida. Incluso les dejaban la puerta abierta para que entraran directamente. No muy lejos, tenemos nosotros aquí el 1 de noviembre, que dejamos comida a nuestros muertos. Permiso. Tenemos a Zipacná y a los 400 muchachos. En la cultura azteca propiamente, en la parte norte también de Guatemala, se conoce de la leyenda de Zipacná y los 40 muchachos. Esta figura ha dado bastante polémica, hay mucho que hablar, incluso en programas no científicos. Aquí vamos a ver de qué realmente se trata. Aquí estamos viendo que los aztecas y los mayas llamaban propiamente a todas las Pléyades los 400 muchachos. Dice la leyenda que Zipacná, que era un dios muy grande y muy fuerte, siempre se le representaba como un gran caimán, estaba un día descansando en la playa, cuando vio a 400 muchachos pasar con un gran tronco. Ese tronco iba a servir como base de todo el pueblo que estaban creando. Vino Zipacná, con lo arrogante que era, dijo, yo se los puedo llevar solo. Vino, les llevó el tronco y empezó a jactearse de eso enfrente de ellos, diciendo que ellos no valían nada. Ellos se molestaron mucho y hicieron un plan. El plan era que hiciera un hoyo suficientemente grande, se lo pidieron para poder poner el tronco. Y cuando estuviera en la parte de abajo, los muchachos iban a ponerse todos juntos y empujar ese tronco para aplastarlo. Zipacná se dio cuenta de lo que iban a hacer. Al llegar a la parte de abajo del hoyo, hizo un hoyo perpendicular. Así, cuando tiraron el tronco encima de él, él ya no estaba ahí. Los 400 muchachos se fueron a celebrar toda la noche diciendo, nosotros pudimos con Zipacná. Cuando en eso apareció Zipacná y los mató a todos. Los dioses, encolorizados por lo que había hecho Zipacná, agarró a los 40 muchachos y los elevó como estrellas a los cielos. Y eso es lo que ellos consideran las Pléyades. Aquí podemos ver supuestamente el tronco bajando en el área que hicieron y todo lo demás de al lado va diciendo todo de la construcción
que hay. Y si podemos ver, vemos acá las fauces de Zipacna. También cabe la pena decir que en algunos pueblos todavía esta leyenda todavía se dice en el palo volador. En el palo volador están haciendo todo el baile, contando esta leyenda, y los muchachos van dando vueltas entre sí hasta llegar a salvo, a donde tienen que estar de regreso en casa. ¿Ok? Tenemos aquí el Devil's Tower o la Torre del Diablo. Esta está en Wyoming. Este de aquí tiene una leyenda de los indígenas de la Kiona. Dice la leyenda que una vez 7 hermanas estaban haciendo su día de campo, comiendo en un área que tenía muchos osos, pero que de repente se encontraron un oso gigante. Ese oso gigante las empezó a perseguir. Las doncellas en ese momento se arrodillaron y empezaron a rezar a los dioses que les ayudaran. En ese mismo momento la tierra empezó a elevarse. El oso empezó a rascar y a rascar para tratar de llegar hacia arriba. Seguía el dios elevándolos para poderlas poner a salvo. De ahí es donde viene supuestamente todas estas ranuras de esta área de aquí. Esto propiamente es volcánico y se puede ver en varios lugares. Es lo que llaman el cuello volcánico, un cuello volcánico. Una vez estando arriba, el oso seguía intentando estar detrás de ellas, por lo que el dios se compadeció de ellas y las subió al cielo como las Pléyades. Esta también ha sido utilizada anteriormente, el siglo pasado para ser exacta, no solo como para usar la imaginación de nuestros antepasados, sino que en gente del séptimo arte. Estamos hablando de la película de Encuentros cercanos del tercer tipo. Vamos a ver si se escucha la... Correcto. Así es, para los que somos de la época. Pero para que vean que estructuras como estas, las que realmente a veces no parecieran tener una explicación real, la gente se las busca. Y eso es lo que realmente es los mitos, las leyendas, buscar explicaciones. Pasamos ahora a los meteoroides y meteoritos, estrellas fugaces. Tenemos que en Rumania los ángeles piensan que los meteoritos o las estrellas son ángeles con candelas que vienen a encenderlas acá a la tierra. Ese haz de luz que se viera son los ángeles viniendo para acá. Cada candela corresponde a una persona. El día que esa candela se apaga, la persona muere. En Suiza, ellos creen que el meteoro realmente lo que posee es la fuerza de Dios. En Alemania consideran que es un presagio. Está a secas porque hay partes de Alemania donde piensan que el presagio es bueno y en otras áreas que consideran que es malo. En Hawái consideran que es de buena suerte. En los países bálticos cada uno tiene su propia estrella, tiene más o menos el mismo concepto que miran ustedes dentro de lo que es Rumania. Cada quien está atado a una estrella. Los griegos consideran que eso es de buena suerte y puede conceder incluso un deseo, si es que lo miran. De ahí es donde dicen que cuando uno mira una estrella fugaz caer, pidan un deseo. Viene desde los griegos. Los teutones dicen que uno está unido a esa estrella por medio de su alma. Si alguien corta esa unión, es cuando uno se muere. Hay palabras que utilizan en la parte norte y sur de Europa que dicen que Dios lo guíe o vete completamente tú mismo. Estas palabras las decían a la hora de ver un meteoro. ¿Por qué? Para evitar el mal augurio que tenía propiamente. Y con estas palabras pedían una bendición y una protección. Los Pauni
Ellos consideraban que los meteoros, esas luces que venían y caían del cielo, eran muy dañinas, le tenían mucho miedo. Cada vez que había una lluvia de meteoros, ellos se escondían y no sabían qué hacer. Imploraron al cielo y entonces vino un gran guerrero y les dijo: no tengan pena, el día que caiga una roca en forma de tortuga, todo estará resuelto y esas estrellas no les podrán hacer daño. Y de esa manera no le volvieron a tener miedo a las estrellas fugaces. Las lágrimas de San Lorenzo. Estas son conocidas como las Perseidas. Se le llaman así por la proximidad que tiene a la lluvia de meteoros de las Perseidas. Nos dice, en este caso es más historia que leyenda, después viene la leyenda, en la época del Papa Sixto II, a él lo mataron los romanos. Después fueron detrás de San Lorenzo, porque él era el encargado de todos los inmuebles, bienes inmuebles de la iglesia. Y le pidieron, más bien le exigieron, que diera todo esto a los romanos. Él se negó rotundamente, por lo que lo torturaron completamente y después lo pusieron en la hoguera a morir. Luego de que esto pasara, hubo una gran lluvia de lágrimas ardientes del cielo y decían que eran las lágrimas del San Lorenzo a la hora de ser quemado. Y desde entonces, en la proximidad de esta fiesta, es que se mira la lluvia de las Perseidas. Y por último, vamos a entrar a algo muy nuestro. Esta es una leyenda de los Xincas, una leyenda contada por los abuelos. Ellos consideraban que los meteoros, que las estrellas, eran bambas de oro. Esta es una bamba, es más o menos como una pepita. Cuando caían al cielo, la iban a buscar y la podían cosechar. Y regresaban al pueblo con su bamba de oro. Esto fue al principio de todos los tiempos. ¿Qué pasó? Empezó a hacerse más grande todos los pueblos, a haber más población, y a la hora de caer las bambas de oro, se las peleaban, porque no alcanzaba para todos para repartir. Una noche, al caer varias de estas, unos muchachos salieron corriendo, agarraron las bambas de oro y se fueron a esconderlas al bosque. Todo el pueblo, muy enfadado, llegó al lugar y empezaron a perseguirlos. ¿Qué es lo que pasó? En lugar de los muchachos, encontraron a monos. Estos monos empezaron a huir de ellos porque sabían que habían robado. Y en lugar de las bambas, encontraron únicamente gusanos negros. A partir de entonces, a la hora de que caigan las bambas del cielo, estas van y ya no se pueden ir a recoger, porque en lugar de ello siempre van a encontrar gusanos negros. Y si por el camino encuentran un grupo de gusanos negros, ya saben de dónde vienen. Lo que nos enseñan todos estos mitos, y la mayoría de estos mitos tienen un poquito de fábula, nos dicen que todo lo de la tierra, todos los recursos naturales son de todos y que no hay que ser egoístas y tenerlos para uno mismo. Existen para todos y nos van a seguir dando vida mientras los dejemos. Muchas gracias.